Hola querido amigo, es un placer poder encontrarme contigo nuevamente para seguir compartiendo algunas de las hermosas enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Te has puesto a pensar alguna vez qué hizo diferente el ministerio de Jesús? ¿Qué marcó una diferencia entre los maestros de sus días, los rabinos, los escribas, especialmente del sector sacerdotal o farisaico? ¿Qué es lo que marcó la diferencia entre ellos y Jesús? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15 del Evangelio, encontramos que ahí se nos explica un poco cuál es el centro de esa diferencia. Los versículos 1 y 2 nos dicen: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Quizás esta sea la gran diferencia entre otros maestros rabinos de los días de Jesús y el mismo Jesús. La gran diferencia radica en el auditorio. Los maestros de los días de Jesús, escrupulosos observadores de la ley, meticulosos guardadores no sólo de cada uno de los mandamientos de la ley, sino de esas interpretaciones que ellos hicieron de cada uno de esos mandamientos, de cómo había que guardarlos, que darían lugar a la Mishnah y luego al Talmud. Estos obsesivos observadores de los preceptos jamás hubieran buscado alumnos en el auditorio de Jesús. El texto que acabamos de leer es sorprendente, porque dice que los publicanos y los pecadores se acercaban para escuchar a Jesús. Ya sabéis, como lo hemos hablado muchas veces y como seguramente lo habéis escuchado y leído, los publicanos eran aquellos que servían como recaudadores de impuestos, aquellos que se dedicaban a recaudar impuestos para Roma. Eran rechazados por su propia sociedad porque se los consideraba traidores a su patria, a su país. Y como la iglesia y la religión estaban tan mezcladas en el judaísmo de los días de Jesús, la sinagoga y el templo y la vida pública y política estaban tan mezcladas, no había una separación de lo que hoy nosotros conocemos como separación de iglesia o Estado. Ahí todo estaba mezclado. Por lo tanto, uno que servía a Roma recaudando impuestos para Roma era considerado también un traidor a la sinagoga, al templo, a la religión y a la espiritualidad de Israel. Por lo tanto, los publicanos eran rechazados desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista espiritual. Esa gente se acercaba para escuchar a Jesús. ¿Por qué? Porque no eran condenados, porque no eran rechazados, porque no eran despreciados, porque sentían que a pesar de poder estar equivocados en lo que estaban haciendo, y a pesar de que toda la sociedad los rechazaba, de que los grandes dirigentes religiosos de sus días los rechazaban, a pesar de estar condenados por otros, ellos se sentían aceptados, queridos, al lado de Jesús. Escuchaban las palabras de Jesús con ilusión, porque las palabras de Jesús transmitían esperanza, transmitían consuelo, daban la posibilidad de que existiera la salvación para aquellos que no eran escrupulosos observadores de los mandamientos y los preceptos que los escribas y fariseos guardaban meticulosamente. Esa gente se acercaba a Jesús con esperanza. Esa gente se acercaba a Jesús con ilusión. También los pecadores, pecadores de todo tipo, pecadores que eran considerados pecadores porque su oficio era un oficio pecaminoso. Prostitutas, gente de mala calaña, gente que vivía marginalmente, probablemente se acercaban delincuentes. Es posible que en el auditorio de Jesús haya habido asesinos, criminales, ladrones. Esos pecadores se acercaban a Jesús. Personas que por su oficio eran consideradas pecadoras también. En aquella época los pastores eran considerados impuros, pecadores, porque estaban en contacto con aspectos inmundos de sus propios animales, como podía ser la materia fecal de una oveja,
Siendo la oveja un animal limpio, sin embargo, sus excrementos eran considerados impuros. De tal manera que los que cuidaban ovejas, los pastores, eran considerados impuros. Los que criaban cerdos, los que tenían que manipular cadáveres para enterrarlos. Todas estas personas eran consideradas impuras y en un sentido pecadoras. Pero los pobres, los enfermos, los marginados de todo tipo, eran considerados pecadores. Y ese auditorio de personas marginadas, de personas segregadas, de personas rechazadas y condenadas, era el auditorio que escuchaba a Jesús. Porque las palabras de Jesús traían esperanza para ellos. Porque Jesús les presentaba un Dios que es Padre de todos, que ama a todos por igual y hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. El Dios que presenta Jesús a las personas es un Dios inclusivo, un Dios que acepta a todos por igual, un Dios que está dispuesto a salvar a todos, sin hacer excepción de ningún tipo, un Dios que tiene un amor tan grande que no rechaza absolutamente a nadie, no rechaza a ningún publicano, no rechaza a ningún pecador, no rechaza a ninguna persona por más que su conducta sea degradante. Querido amigo, querida amiga que me escuchas, si hay algo que se destacó en el mensaje de Jesús, es que la imagen de Dios que Él nos quiso transmitir era la imagen de un Dios cargado de amor, de benevolencia y de buena voluntad para con las personas. Ese Dios anhela que tú y yo le abramos la puerta de nuestros corazones. No importa en qué situación estamos, no importa en un sentido cuánto nos podemos haber alejado de Dios. Él tiene un plan para nosotros. Él tiene un proyecto para la vida de cada uno de nosotros. Y por alejados que hayamos estado del proyecto de Jesús, del plan de Jesús, por lejos que hayamos caminado de Dios y de la bondad divina, por apartados que hayamos estado de Dios y de su Hijo Jesucristo, Dios en Jesús está dispuesto a recibirnos a cada uno de nosotros, a aceptarnos, a estar a nuestro lado, a comer con nosotros, a tener una relación íntima y estrecha con nosotros, porque Jesús ama absolutamente a todos y vino a mostrarnos que el Padre, aquel Padre al cual oramos diciendo Padre nuestro que estás en los cielos, es Padre de todos, de los malos, de los menos malos, de los buenos, de los no tan buenos, de cada persona que camina por este mundo. Dios en Jesús quiso revelar la grandeza de su amor, la grandeza de su misericordia, la grandeza de su compasión por cada ser humano que peregrina por este mundo. Cuando Cristo estuvo en la tierra, dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Cualquiera de nosotros, no importa nuestra condición, no importa cómo seamos, cómo estemos, no importa lo que hayamos hecho, no importa cuántas veces hayamos fracasado, no importa cuántas veces hayamos traicionado a Dios, no hayamos vivido conforme al ideal divino, no importa nada. Lo importante es ir a Jesús, porque si vamos a Jesús, seremos recibidos, seremos aceptados, nunca seremos rechazados y recibiremos perdón. Y con el perdón también recibiremos el poder para una vida transformada, una vida nueva, una vida diferente, una vida plena, una vida abundante. Por eso hoy quiero invitarte a ir a Jesús,
a abrir la puerta de tu corazón a Jesús y entregarle plenamente tu corazón. Que el Señor te bendiga y te guarde en esta jornada. Feliz día junto a ese Jesús que nunca te va a rechazar. Dios te bendiga.